El maíz y las calabazas inundaron todo el distrito, salvándonos a todos de una muerte segura. Por supuesto, nuestras vidas no volverían a la normalidad hasta la cosecha, para la que todavía faltaban 2 meses. Y a la hora de cenar, seguía esperándonos el habitual mazacote de encima. Pero al menos era el comienzo de una época mejor. En el mercadillo, la gente empezó a sonreír de nuevo y a hablar del futuro. A medida que la zona iba recuperándose, los alumnos de Cachocolo fueron retomando las clases. No obstante, como mis padres seguían sin poder pagarme las tasas, no tuve otra opción que quedarme en casa. Aparte de ir arrancando malas hierbas, no había mucho trabajo que hacer hasta que llegara el momento de cosechar. Pasaba mucho tiempo en el mercadillo, echando partidas de Bawo. Alguien me enseñó un juego maravilloso llamado ajedrez, al que también empecé a jugar a diario. Sin embargo, eso no bastaba para mantener mi mente estimulada. Necesitaba un pasatiempo mejor, algo que supusiera un reto y que a la vez me hiciera feliz. Me pasaba día y noche pensando en el colegio, al que echaba muchísimo de menos. Entonces recordé que, hacía un año, había abierto una pequeña biblioteca en la escuela primaria de Wimbe, gracias a la Autoridad Malawí de Preparación de Profesores, y que todos los libros habían sido donados por el gobierno de Estados Unidos. A lo mejor, leer evitaría que mi cerebro se marchitase. La biblioteca estaba metida en una pequeña habitación que había junto a la oficina de administración. Entré y fui recibido por una señora muy amable. ¿Vienes a llevarte algunos libros?, me preguntó, sonriente. Se trataba de la señora Edith Sikelo, que enseñaba inglés y ciencias sociales en Wimbe y que también hacía las veces de bibliotecaria de la escuela. Asentí. ¿Qué hay que hacer?, pregunté. Era la primera vez que entraba en una biblioteca. La señora Sikelo corrió una cortina y dejó al descubierto 3 enormes estanterías repletas de libros que casi llegaban al techo. Había allí un olor dulzón y húmedo que me resultó reconfortante de ahí en más. Me explicó las reglas para poder sacar libros prestados y luego me mostró la gran cantidad de títulos que había disponibles. Yo esperaba encontrar, más que nada, obras habituales en la escuela primaria y otros aburridos libros de texto malawíes, pero para mi sorpresa, aquellas obras procedían de todo el mundo, de lugares como Estados Unidos, Inglaterra, Zimbabue y Zambia. Vi que había libros de lengua inglesa, de historia, de ciencia e incluso novelas para pasar el rato. Aquella mañana me pasé horas sentado en el suelo, hojeando libros y maravillándome con las imágenes que contenían. Por primera vez en mi vida experimenté lo que se sentía al escapar sin ir a ninguna parte. Los libros de otros países, sobre todo, eran especialmente fascinantes, pero terminé echando un vistazo a los mismos libros de texto malawíes que mis amigos estudiaban en la escuela. Estábamos al final del semestre, y mi plan era ponerme al día antes de que empezara el siguiente. Cuando estuve de vuelta en casa, me hice una hamaca con 4 sacos de harinas y la colgué entre 2 árboles. Me pasaba las mañanas en la biblioteca y por las tardes me dedicaba a leer a la sombra. Rápidamente, Gilbert se ofreció a ayudarme con mis estudios. Todos los días, al salir del colegio, pasaba por mi casa y me explicaba las lecciones. ¿Qué habéis visto en clase de ciencia?, preguntaba yo. El clima. ¿Puedo copiar tus apuntes? Claro. No obstante, a pesar de lo mucho que me gustaba leer, me resultaba terriblemente complicado. Para empezar, mi inglés era malo, y pronunciar las palabras correctamente requería bastante tiempo y esfuerzo. Además, como no tenía un profesor que me explicara las cosas, había algunas que no acababa de comprender. ¿En agricultura?, le pregunté a Gilbert. ¿A qué se refieren cuando hablan de erosión? A cuando la lluvia arruina el suelo. Ah, entendido. Un sábado, quedamos con Gilbert en la biblioteca para mirar libros y pasar el rato. No había por qué estar siempre estudiando. El primer libro que me llamó la atención fue el Ciencias Integradas, un libro de ciencias que usaban alumnos de escuela secundaria mayores que yo. Contenía un montón de diagramas y fotografías de cosas extrañas e interesantes, como, por ejemplo, gente enferma de rabia y niños afectados por el kwashiorkor, igual que tantísimos como había en nuestro país. Otra foto mostraba a un hombre ataviado con un traje inflado de color plateado. ¿Qué hace este hombre vestido así?, pregunté.
Aquí pone que está caminando sobre la luna, respondió Gilbert. Imposible. Pasé algunas páginas y vi una foto de las cataratas Nkula, en el río Shire, al sur de Malawi, que era donde funcionaba la planta hidroeléctrica que mencioné anteriormente, y de la que se abastecía todo el país. La única información que yo tenía era que el río bajaba hasta la planta y que por algún motivo se generaba electricidad. Del cómo y el por qué, yo no tenía la menor idea. Sin embargo, aquel libro lo explicaba todo. Decía que el agua hacía girar una especie de rueda gigante llamada turbina y que ésta producía la electricidad. Pues a mí me recuerda el funcionamiento de la dinamo de una bicicleta, le dije a Gilbert. También genera electricidad al hacer girar una rueda. La foto de las cataratas Nkula me hizo pensar en el dambo que había cerca de casa. Durante la estación de lluvias, siempre acababa desbordándose y creando una cascada. ¿Y si pusiera una dinamo justo debajo del agua? Dije. Al caer, el agua haría girar la rueda y produciría electricidad. Podríamos escuchar la radio siempre que quisiéramos. El único problema sería llevar cables de ahí hasta mi casa, lo que costaría una fortuna. Además, ¿qué pasaría el resto del año cuando el dambo no era más que una ciénaga? Me parece que voy a tener que seguir investigando al respecto, opiné. Aquel día, unas horas más tarde, descubrimos otro libro fascinante cuyo título era Explicando la física, y que también incluía montones de fotos e ilustraciones, mayormente de Inglaterra. Para mi sorpresa, respondía muchas de las preguntas que yo llevaba tiempo haciéndome, como por ejemplo, ¿por qué un motor generaba movimiento al quemar gasolina? O cómo hacía un reproductor de discos compactos para leer la música contenida en un disco. Para aquellos que también os lo estáis preguntando, es gracias a un rayo láser. También hallé un capítulo entero dedicado a las pilas y las baterías. Otra imagen describía el funcionamiento de los frenos de un coche. Yo siempre había dado por sentado que los coches, como las bicicletas, usaban bloques de goma para parar las ruedas. ¿Frenos de vacío? Tengo que llevarme este libro, Gilbert, dije. Sin embargo, explicando la física era mucho más difícil de leer que Ciencias Integradas. Las palabras y las frases eran largas y complicadas y no siempre resultaban fáciles de traducir. Al cabo de un tiempo, conseguí elaborar mi propio sistema, que consistía en situar las palabras en un contexto. Por ejemplo, si había una foto o una ilustración que despertaba mi curiosidad, que llevaba por título Figura 10, y yo no sabía a qué se refería, hojeaba el libro hasta que se mencionaba dicho título, y memorizaba todos los términos y las frases que tenía alrededor. A menudo, le pedía a la señora Sikelo que las buscara en el diccionario. ¿Puede buscarme la palabra voltaje? Preguntaba yo, por ejemplo. Claro. ¿Alguna otra? Resistencia. Ah, y también diodo. Esa fue la manera en que, poco a poco, empecé a aprender inglés, al mismo tiempo que todas esas disciplinas científicas que no tardarían en obsesionarme. Cuando ya llevaba un par de semanas leyendo ese libro, llegué a un capítulo fascinante, el que trataba de los imanes. Ya sabía algo acerca de ellos, porque también se encuentran en los altavoces de las radios. Yo solía sacar algunos y llevarlos a la escuela, a modo de juguetes, y me dedicaba a mover pequeños objetos metálicos a través de un trozo de papel. El libro explicaba que los imanes tenían dos polos, norte y sur. El polo norte de un imán sería atraído al polo sur de otro, y al revés, mientras que los polos idénticos se repelerían. Seguro que lo habéis probado alguna vez jugando. De hecho, el mismo planeta Tierra tiene un núcleo de metal líquido que actúa como un imán colosal en relación a sus polos. Los imanes, igual que la Tierra, poseen campos magnéticos cuyas ondas discurren entre los polos. El polo sur de un imán siempre será atraído hacia el polo norte terrestre. Así es como funciona una brújula, cuyo imán siempre apunta hacia el norte, para evitar que uno se pierda. La parte más fascinante del capítulo era la que trataba de los electroimanes, que funcionan aplicando electricidad a una bobina de hilo de cobre. Según el libro, podían hacerse a partir de objetos cotidianos, como clavos y pilas. Cuando la corriente de una fuente de alimentación, como una pila, pasa a través del hilo de cobre, genera un campo magnético, que puede ser mayor si el hilo envuelve un buen conductor de la electricidad, como un clavo. Cuanto más hilo hay, más potente es el electroimán.
La potencia del mismo también puede verse aumentada usando hilo más grueso o aplicando más voltaje. El libro contenía imágenes de electroimanes gigantes levantando coches y pesados objetos metálicos. Los imanes más pequeños, decía, servían para alimentar motores sencillos en aparatos como radios o alternadores de coche. ¡Ajá!, exclamé, sentado en mi hamaca. Aquí hablan de radios. Llevaba más de un mes leyendo ese capítulo, sobre todo debido a todas las palabras inglesas extrañas que no conocía, y cuyo significado tuve que ir averiguando. Por fin, había llegado a la parte más interesante, donde explicaban el funcionamiento de esa clase de motores. En un motor eléctrico sencillo, hay una bobina de hilo de cobre alrededor de un eje, dentro de una carcasa metálica, que es en realidad un imán. Eso lo sabía debido a todas las radios que había desmontado, y a todo el hilo de cobre que había desenrollado, sobre todo para hacerme juguetes. Cuando el hilo de cobre se conecta a una batería, o a cualquier otra fuente de alimentación, el flujo magnético generado por la carga eléctrica choca con el del imán que lo rodea, y esa colisión entre polos opuestos hace que el eje gire. Las aspas de un ventilador, por ejemplo, giran gracias a ese principio. Debido a esa lucha entre campos magnéticos y al movimiento del eje, el motor produce un tipo de energía llamada corriente alterna, AC en inglés. También existe otra clase de energía, denominada corriente continua, DC, pero esta se halla, sobre todo, en pilas y baterías. La corriente continua fluye en una dirección, de un polo de la batería al otro, mientras que la corriente alterna cambia de dirección y tiene más aplicaciones, además de ser más fácil de transmitir. Debido a eso, la mayoría de los aparatos electrónicos usan corriente alterna. En el libro se mostraba un ejemplo de motor generador de corriente alterna, la dinamo de una bicicleta. ¡Ajá!, exclamé de nuevo, recordando la vez que Geoffrey y yo tratamos de encender una radio con aquella dinamo. Cuando habíamos conectado los cables a los polos del compartimento de las pilas, no había pasado nada, porque utiliza corriente continua. Sin embargo, al meter los cables en la entrada marcada AC, la radio se había encendido. El libro también decía que la energía cinética es generada por el ciclista. Claro, pensé. Entonces, el movimiento giratorio genera electricidad, ya sea en una dinamo o en las turbinas de la central hidroeléctrica. No os imagináis lo excitante que me resultó averiguar aquello. A pesar de que a veces aquellas explicaciones resultaban confusas, yo me iba haciendo una imagen mental muy clara. Era como visionar un lenguaje completamente nuevo formado por símbolos. Los de los tipos de corriente, los de positivo y negativo, los de las baterías, los de los conmutadores de un circuito y las flechas que marcaban la dirección en la que se desplazaba la corriente. De golpe, entendí todo de manera clara, como si lo hubiera sabido desde siempre. Al cabo de un mes, más o menos, terminó el semestre escolar, y Gilbert tuvo más tiempo para estar conmigo. Una mañana fuimos a la biblioteca, pero la señora Sikelo nos metió prisa. «Ya sé que os pasáis horas aquí adentro», dijo, «pero hoy tengo una cita, así que encontrad algo rápido». El motivo por el cual solíamos tardar tanto en elegir un libro era porque estaban todos desordenados. No estaban ordenados por orden alfabético, ni por tema, lo que implicaba ir título por título en busca de algo que nos interesara. Recordé entonces una palabra inglesa que había visto en algún otro libro. «Gilbert, ¿qué significa la palabra grapes?» Dijo, «Es la primera vez que la oigo. Busquémosla en el diccionario». Los diccionarios inglés Chichewa estaban en el estante de abajo del todo. Yo siempre usaba uno que la señora Sikelo tenía en su escritorio, pero teniendo en cuenta lo que nos había dicho, no me atreví a pedírselo. Me agaché para coger otro, y entonces vi un libro en el que no había reparado nunca, y que estaba como escondido detrás de otros. «¿Y este?», me pregunté. Al sacarlo, vi que se trataba de un libro de texto publicado en Estados Unidos, titulado Usar la energía. Ese libro me cambió la vida. En la portada aparecía una larga fila de molinos de viento, si bien por aquel entonces yo no tenía la menor idea de que era un molino de viento. Para mí, no eran más que unas torres altas de color blanco, con 3 aspas que giraban como las de un ventilador. «Gilbert», dije, llamándolo.
¿No te recuerdan a los molinetes que solíamos hacer contigo y con Geoffrey? Cuando éramos algo más pequeños, cogíamos botellas de agua de plástico vacías, recortábamos los lados para darles forma de aspas, atravesábamos la tapa con un clavo y por último, lo sujetábamos todo a un palo. Entonces, nos entreteníamos viendo cómo el viento movía las aspas. ¡Ya!, respondió. Tienes razón, pero estas cosas parecen gigantescas. ¿Para qué sirven? Averigüémoslo. La energía está en todas partes, decía el libro, pero a veces necesita ser reconvertida para poder darle uso. ¿Cómo puede hacerse? Para averiguarlo, sigue leyendo. Y eso hice. Imagina que un ejército enemigo invade tu ciudad y que la derrota parece inevitable. Seguramente no buscarías un héroe salvador en la universidad más cercana. Sin embargo, cuenta la leyenda que no fue un general quien salvó a la ciudad griega de Siracusa cuando fue atacada por la flota romana, en el año 214 a.C. El libro procedía a explicar cómo Arquímedes había usado su rayo de la muerte, sirviéndose de varios espejos a la vez, para enfocar la luz solar en los barcos enemigos, haciendo que estos ardieran y se hundieran. He aquí un ejemplo de cómo usar el sol para generar energía. Igual que el sol, el viento también puede usarse para producir energía. Los pueblos de Europa y de Oriente Medio usaban molinos de viento para bombear agua y moler grano. Continuaba. Los molinos de viento, agrupados en los que se conoce por parque eólico, pueden generar tanta electricidad como una central eléctrica. Todo tenía sentido. Me volví hacia Gilbert para ver si estaba leyendo lo mismo que yo. Si el viento mueve las aspas de un molino, dije, y la dinamo funciona al pedalear, ambas cosas podrían usarse a la vez. Recordé entonces lo que el libro decía de la dinamo. La energía cinética es generada por el ciclista. El viento sería el ciclista, Gilbert. Si conseguía que de algún modo las aspas de un molino hicieran rotar los imanes de una dinamo, podía generar electricidad. Y si conectaba un cable a la dinamo, podía alimentar cualquier cosa, como una bombilla. Lo único que necesitaba para tener luz era un molino de viento, y ya no tendríamos que depender de esas humeantes lámparas de queroseno, que nos irritaban la garganta y nos hacían toser. Con un molino de viento, podría quedarme leyendo hasta tarde y no tendría que meterme en la cama a las 7, como el resto de Malawi. No obstante, había algo todavía más importante. Un molino de viento podía bombear agua. Teniendo en cuenta que la mayor parte del país todavía padecía la hambruna, una bomba de agua podía hacer maravillas. En casa teníamos un pequeño pozo que mi madre usaba para lavar la ropa. El único modo de sacar agua de él era con un cubo y una cuerda. Pero con la ayuda de un molino de viento y una bomba de agua, podía irrigar los campos. Dios mío, pensé, podríamos tener 2 cosechas al año. Mientras el resto de Malawi pasaría hambre en diciembre y enero, nosotros podríamos estar recogiendo la segunda cosecha de maíz. Mi madre también podría tener un huerto permanente, en el que cultivar patatas, hojas de mostaza y soja, tanto para vender como para comer en casa. Mi entusiasmo iba en aumento. Ya no tendríamos que saltarnos el desayuno, Gilbert, y podríamos pagar las tasas escolares. Con un molino de viento, podríamos, por fin, liberarnos del hambre y de la oscuridad. Un molino era la libertad. Voy a construir un molino de viento, Gilbert. Yo nunca había tratado de crear nada parecido, pero sabía que si otras personas, en Europa o en Norteamérica, podían construirlos, yo podía hacer lo mismo en Malawi. ¿Cuándo empezamos?, preguntó Gilbert, sonriente. Hoy mismo. Yo ya podía imaginarme el molino, pero antes de acometer algo de esa envergadura, tenía que experimentar con un modelo más pequeño. Sin embargo, necesitaba los mismos materiales: aspas, eje, rotor, cable y algo como una dinamo o un motor pequeño para generar la electricidad. Geoffrey y yo usábamos botellas de agua normales y corrientes para hacernos nuestros molinetes, pero en esta ocasión necesitaba algo que fuese más resistente. Cuando estuve de vuelta en casa, eché un vistazo por ahí y encontré justo lo que necesitaba: una botella vacía de loción hidratante que mis hermanas usaban para jugar a cricket. Era de plástico y tenía un tapón de rosca.
Perfecto. Sin sacar el tapón, corté la parte de abajo de la botella con una sierra, y luego corté los lados y les di forma de aspa. A continuación, hice un agujero en el centro de la tapa, clavé a esta una caña de bambú, y luego clavé el palo al suelo, detrás de la cocina. Me di cuenta de inmediato de que las aspas eran demasiado pequeñas para que el viento las hiciera girar. Tenían que ser más largas. En el pueblo solíamos bañarnos en una especie de chozas pequeñas, hechas de hierba seca, que no tenían techo. Para evitar que se inundaran, instalábamos tuberías de plástico bajo el suelo. No hacía demasiado que la de mi tía Crisis se había derrumbado tras una tormenta, así que habían levantado otra justo al lado de la primera. La vieja seguía ahí, y yo sabía que tenía que haber algo de tubería enterrada bajo los escombros. Después de 20 minutos cavando, la encontré. Cerré una de buena medida, y luego la corté por la mitad, de arriba a abajo. Volví a la cocina de mi madre, avivé el fuego hasta que las brasas estuvieron bien calientes, y sostuve la tubería encima de ellas. El plástico empezó a doblarse y a ennegrecerse, y no tardó en ablandarse, como si de una piel de plátano se tratara. Antes de que pudiera enfriarse y volver a endurecerse, lo puse en el suelo y lo aplasté, sirviéndome de una plancha de metal. Entonces cogí la sierra e hice 4 aspas de unos 20 centímetros de longitud cada una. Como de costumbre, no disponía de las herramientas adecuadas, así que tuve que improvisar. Necesitaba un taladro. Eché un vistazo por mi habitación. Encontré un clavo lo bastante largo y regresé a la cocina. Primero, clavé la punta en una mazorca de maíz para poder sostener el clavo sin quemarme, y luego coloqué el clavo sobre las brasas. Una vez que estuvo candente, hice unos agujeros en las aspas. Lo siguiente fue usar un poco de cable para sujetarlas a la botella, pero como no tenía una tenaza para ajustarlo todo bien, me serví de 2 radios de bicicleta. Fue entonces cuando mi madre me sorprendió. «¿Qué estás haciendo en la cocina?», preguntó. Si había algo que no le gustaba nada, era que nadie desordenara su cocina. «Llévate estos juguetes de aquí». Traté de explicarle lo del molino de viento y mi plan para generar electricidad, pero ella solamente veía pedazos de plástico y una caña de bambú. «Incluso los niños pequeños juegan con cosas más normales», dijo. «Vete al campo a ayudar a tu padre». «Es que estoy construyendo algo». «¿El qué?» «Algo que nos ayudará en el futuro». «Ya te diré yo un par de cosas sobre el futuro», exclamó, echándome. De nada servía insistir. Lo que necesitaba a continuación era una dinamo o un motor, y no tenía la menor idea de dónde encontrar ninguna de las 2 cosas. Por supuesto, sí que sabía dónde comprarlas. En el mercadillo había un hombre llamado Daud que tenía una dinamo a la venta en su ferretería. Llevaba meses en la estantería, desde antes incluso de la hambruna, envuelta en plástico, tan reluciente y tan lejos de mi alcance. Decidí darme una vuelta por ahí, y efectivamente, ahí seguía. Daud sonrió al verme, y yo traté de resultar lo más encantador posible. «Buenos días, señor Daud», lo saludé. «Buenos días. ¿Cómo está su familia?» «Bien, bien, gracias por preguntar». «Oiga, ¿cuánto cuesta esa dinamo de ahí?» «500». Me incliné hacia adelante, y traté de poner mi mejor cara de pena. «La verdad, señor Daud, es que no tengo tanto dinero». Él se echó a reír. «Ya sabes cómo funciona esto. Ve a buscar el dinero y vuelve. Seguirá aquí, y si no, puedo pedir que me traigan otra». Yo podía conseguir esa suma haciendo algunos ganiu aquí y allá. De hecho, había oído que había chicos que ganaban hasta 100 kwacha al día descargando camiones de mercancías en una tienda de alimentación. Si trabajaba una semana, a lo mejor podía reunir el dinero. Al día siguiente me dirigí a la tienda en cuestión y llegué el primero. «Seguro que me contratan», pensé. Esperé y esperé, y la mañana se hizo la tarde. Hacía un calor abrasador, y yo me había olvidado de llevar agua. Por fin salió el encargado. «¿Qué haces ahí de pie?», preguntó. «Esperando los camiones». «Vienen todos los días», contestó, «menos los lunes». Era lunes. Menuda suerte la mía. Esa noche en casa se me ocurrió otra idea.
Una dinamo de bicicleta era el motor eléctrico ideal para el molino de viento que pretendía construir, pero para el modelo de prueba podía apañarme con un generador mucho más pequeño y sabía justamente dónde encontrarlo. Fui hasta casa de Geoffrey y me lo encontré en su habitación. Bambo, ¿recuerdas dónde pusimos aquel radiocasete marca International? Ya, está por aquí. ¿Por qué? Porque quiero usar el motor para generar electricidad. ¿Electricidad? Ya, con un molino de viento. Cada vez que Gilbert y yo íbamos a la biblioteca, Geoffrey decía que estaba demasiado ocupado trabajando en el campo. A decir verdad, tampoco parecía muy interesado en acompañarnos. Vamos a la biblioteca, le decíamos. ¿Te apuntas? Id vosotros a perder el tiempo, contestaba. Esa vez, sin embargo, cuando le hablé de mi idea de construir un molino de viento para generar electricidad, y después de mostrarle lo que había hecho hasta el momento, vio las cosas de otra manera. ¡Genial!, dijo. ¿De dónde has sacado la idea? De la biblioteca. En cuanto Geoffrey encontró el radiocasete, que estaba debajo de su cama, yo me puse manos a la obra. Mi destornillador, en ese caso, consistía en un radio de bicicleta que yo había aplastado contra una piedra. No era muy elegante, pero me permitió sacar los tornillos de la carcasa del aparato para poder acceder a su interior. Después de tirar y de hacer palanca, conseguí sacar la platina del casete y llegué hasta el motor, que era la mitad de largo que mi dedo índice y que tenía la forma de una pila AAA. De la parte superior, como si de un tallo se tratara, salía una pequeña pieza de metal que tenía sujeta una ruedecilla de cobre que hacía girar los imanes del interior. Cogí un poco de cable y conecté el motor al molino. Mi idea era que la tapa de la botella de loción hiciese girar a su vez la rueda de cobre, como dos marchas en movimiento, pero la tapa resbalaba contra la rueda, por lo que tenía que hacer alguna cosa para que hubiese algo de fricción entre ambas piezas. Necesitamos un poco de goma, le dije a Geoffrey. Ya, pero ¿de dónde la sacamos? No lo sé. ¿De un par de zapatos, tal vez? Muy buena idea. Por desgracia, la goma de nuestras chancletas era demasiado blanda y poco duradera, y la verdad era que en Malawi todo el mundo llevaba el mismo calzado. Necesitábamos un tipo de goma más resistente, como la que se usaba para fabricar las sandalias que calzaban la mayoría de mujeres de Wimbe. Solamente había un problema. Una empresa llamada Shore Rover iba de pueblo en pueblo recogiendo calzado viejo para reciclarlo, y ofrecían medio kilo de sal por cada par, por lo que obviamente casi todas las mujeres aceptaban el trato. Me pregunté entonces si todavía sería posible encontrar calzado de segunda mano en algún lado. De todos modos, había que intentarlo. Geoffrey y yo nos pasamos el día revolviendo basura en Wimbe y en Masitala, en busca de esa clase de sandalias. Por fin, después de meter las manos entre las cáscaras de cacahuete, pieles de plátanos y latas oxidadas, Geoffrey sacó una sandalia. ¡Tonga! La sandalia era de color negro, pero debía de llevar tanto tiempo entre la basura que se había vuelto de un tono grisáceo y estaba cubierta de una capa de suciedad. Además, apestaba a piel de cabra. «Buen trabajo, colega», dije. Cogí mi cuchillo y corté un trozo de goma circular, lo bastante pequeño para colocar encima de la rueda de cobre del motor, a modo de tapa. Tardé más de 1 hora en hacerlo, pero cuando terminé, las dos piezas giraban perfectamente. Lo siguiente era probar el motor para ver si generaba corriente. Geoffrey hizo girar las aspas con la mano y yo me puse los 2 cables en la punta de la lengua. ¿Sientes algo?, preguntó. Ya, cosquillas. Entonces es que funciona. A continuación, había que encontrar algo que encender usando el molino. Nos decidimos por la radio favorita de Geoffrey, una vieja Panasonic que solía escuchar mientras trabajaba en el campo. A él le encantaba la música de Billy Kaunda, y yo me lo encontraba a menudo bailando en los maizales al son de la misma. Sostuve el molino mientras Geoffrey sacaba las pilas de la radio. Gracias a lo que yo había aprendido de los libros, supuse que, como el aparato funcionaba con pilas, el motor debía de generar corriente continua, lo cual quería decir que podíamos conectar los cables directamente a los terminales positivo y negativo. Geoffrey metió los cables y los ajustó.
¿Y ahora?, preguntó. Hay que esperar a que el viento mueva las aspas. Tan pronto como acabé de pronunciar la frase, sucedió justamente eso. Las aspas se pusieron en movimiento y la rueda empezó a girar. La radio emitió algunos ruidos y silbidos, y de repente, oímos música. Se trataba de mi grupo favorito, los Black Missionaries, que sonaban por Radio 2. Pegué tal salto que casi desconecto los cables. ¿Oyes eso?, grité. ¡Lo hemos logrado! ¡Funciona! ¡Por fin!, dijo Geoffrey. Estos sí que son superpoderes. El éxito de mi pequeño molino de viento me proporcionó la confianza suficiente para construir uno más grande, y me puse a hacer una lista de los materiales que iba a necesitar. Volvería a usar tuberías de plástico para las aspas, aunque tendrían que ser mucho mayores. Luego, tendría que conseguir un buen disco de metal que hiciera las veces de rotor, además de un eje sobre el que girara todo. Lo mejor que se me ocurrió fue usar el buje de una bicicleta, que es lo que me permite girar a la biela, y por ende, lo que hace que se mueva la cadena de pedalear. En aquel caso, yo reemplazaría los pedales por las aspas, y cuando la rueda trasera girase, la dinamo que yo pensaba enganchar generaría electricidad. En resumen, pensaba subir una bicicleta a lo alto de una torre para que el viento moviera las aspas. Era tan disparatado que me eché a reír. De todos modos, seguía sin tener dinero para comprar materiales, con que, igual que con el modelo de prueba que había hecho, tendría que salir a buscarlos por ahí. Me pasé el mes siguiente levantándome temprano y buscando piezas para mi molino, como quien busca un tesoro. El mejor lugar que yo conocía para ello era una vieja plantación de tabaco que había al otro lado de la escuela Cachocolo. El estacionamiento y el depósito, abandonados, estaban repletos de restos de maquinaria y de coches y tractores oxidados. Gilbert y yo solíamos ir a jugar allí, pero nunca hacíamos demasiado con toda aquella chatarra. Esa vez, sin embargo, volvería al lugar con una misión. Así, una mañana salí de casa rumbo a la plantación, atravesando colinas y ríos, y dándome cuenta de que el paisaje no había cambiado demasiado desde el fin de las lluvias. La hierba empezaba a secarse, pero el maíz seguía estando alto y verde. No tardaríamos en cosechar, y nuestros problemas se habrían acabado, al menos durante ese año. Cuando llegué a la escuela, crucé hasta la plantación y me detuve a la entrada del depósito. Entonces, como si estuviera allí por primera vez, contemplé maravillado todos los tesoros que tenía ante mí. Viejas bombas de agua, ruedas de tractor tan altas como yo, filtros, mangueras, tuberías, arados. Varias carrocerías de coche yacían bajo el sol, descoloridas, junto a sendos tractores abandonados. No tenían neumáticos ni motores, tan solo cajas de cambio oxidadas. Los salpicaderos estaban destrozados, pero los volantes, las palancas de cambios y los pedales seguían intactos. Estaba completamente solo, y solamente se oía el sonido de la hierba meciéndose al viento. La primera tarde, encontré un ventilador de grandes dimensiones, proveniente del motor de un tractor, que sería perfecto para el rotor de mi molino. Podía atornillar las aspas de plástico directamente a las aspas metálicas del ventilador. Ese mismo día, hallé también un amortiguador gigantesco, que golpeé una y otra vez contra un motor para romper la carcasa. Dentro había un pistón bien largo, que sería ideal para hacer de eje del molino. Necesitaba también alguna especie de rodamiento para conectar el amortiguador y el buje y reducir la fricción. Para dar con el tamaño adecuado, usé un trozo de cuerda como cinta métrica y fui inspeccionando todos los ejes con rodamientos que me fui encontrando. 3 días más tarde, hallé el apropiado en una vieja máquina para moler cacahuetes. Usé un viejo muelle helicoidal oxidado para golpear el rodamiento y sacarlo de su sitio, y descubrí que estaba en perfectas condiciones. El único problema con el depósito de maquinaria era que estaba justo delante de la escuela Cachocolo, a la que no había podido ingresar, y que en ese momento se encontraba vacía, puesto que los alumnos todavía tardarían unas pocas semanas en volver. Por un instante, me imaginé a mí mismo sentado tras mi pupitre. «Preparaos», dije. «Camcuamba estará de vuelta pronto».